Saludos y bendiciones, familia, que tengan un excelente inicio de semana. A veces al transcurrir los días nos vamos cansando, llega el fin de semana, estamos agotados y cuando inicia una nueva semana es un poco complicado y pesado el volver a integrarnos a nuestras actividades. Cuesta un poco de trabajo el levantarnos, cuesta un poco de trabajo el retomar la actividad que tenemos en el inicio de semana, pero yo sé que el Señor nos da fuerzas. Y el día de hoy quiero hablarte de algo que es parecido a esto que te acabo de comentar. Si esta charla pudiera tener un nombre, sería No te canses de servir, no te canses de ser útil. Y sería para mí un gusto que tú pudieras acompañarme, tú que me escuchas, que pudieras abrir tu Biblia y que el día de hoy podamos leer juntos el libro de Mateo, el capítulo 20, del versículo 1 al 16. Y la palabra del Señor dice esto: Sucede con el reino de los cielos como el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: vayan ustedes también a trabajar en mi viñedo, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo alrededor de las 5 de la tarde. Volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados, y les preguntó: ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo: llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron, pues, los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando le tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo: estos que llegaron al final trabajaron solamente 1 hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos estado aguantando el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Jesús en este capítulo 20 quería asegurarse que los discípulos y la audiencia que estaba con él estuvieran muy claros en algo. Y esto de lo que él les está hablando es algo que debemos tener nosotros muy claro en cuanto al servicio y cómo funciona el sistema en el reino de los cielos. Entonces, pongamos atención a lo que acabamos de leer, y con esto quiero decirte algo que yo pude tomar para mí. No te canses de servir, no te canses de ser útil. Yo no sé si alguna vez tú has tenido que firmar algún contrato por algún bien inmueble o algún bien mayor, o en algún momento has solicitado alguna línea de crédito y tú recordarás que te dan a firmar un contrato y muchos de nosotros a veces no leemos las letras pequeñas. Pero con esto quiero decirte que el servicio delante de Dios, el servicio que nosotros hacemos, puede llegar en algún momento a cansarnos, puede en algún momento llegar a ser pesado o nosotros podamos percibirlo de esa forma. Pero hay algo muy importante a notar en esto que acabamos de leer. En el reino de Dios, las cosas y las reglas son bastante claras. Entonces, miremos lo que dice, pongamos atención a lo que dice el versículo 2, me llamó mucho la atención. El versículo 2 de este capítulo 20 usa una palabra que parece muy importante y dice que él se arregló con ellos para pagarles el salario de un día. Esto se los dijo a los primeros, esto se lo menciona a los primeros que llegaron a trabajar. Y él dice que se arregló. Entonces, esta palabra de que se arregló con ellos es una palabra que nosotros tenemos que entender muy bien
Y es una palabra que significa que ellos estuvieron totalmente de acuerdo en que el pago iba a ser el salario de un día. Entonces, cuando nosotros entramos al reino de Dios, nosotros debemos entender que las reglas en Cristo son claras. El Señor no nos miente, Él no nos planteó ningún escenario ilusorio en donde las cosas parecen mágicas, en donde todo parece que va a ser miel sobre hojuelas. Entonces, si nos damos cuenta, Él nos presenta las cosas tal y como son. Mira lo que dice, por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es, los que me siguen en el mundo van a tener aflicción. Los que me siguen en el mundo van a padecer cosas. Entonces, sí, definitivamente el ser cristiano tiene una parte de aflicciones. Aún siendo cristianos llevaremos una vida en donde vamos a tener aflicciones, pero lo que el Señor nos está diciendo, hey, pero confíen porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, lo que nos está diciendo es, hey, confíen que yo voy a estar con ustedes. El Señor nunca dijo, ni ha dicho, ni ha prometido algo diferente. Él no ha dicho que viviremos entre pétalos de rosa y que todo será felicidad. De hecho, aquellos que le servimos al Señor sabemos que habrá aflicción. Y en algún momento vamos a enfrentarlo, y a veces ese tipo de circunstancias llegan a cansarnos. A veces ese tipo de situaciones llegan a hacer que nosotros queramos dejar de ser útiles. Quiero darte otro ejemplo en Mateo capítulo 10, versículo 16, y mira lo que dice. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Nuevamente aquí Jesucristo nos está diciendo, yo los mando a ustedes en medio de lo que no es fácil. Yo los mando a ustedes en medio de lo que va a ser bien complicado. Servirle a Dios, el ser útil a Dios, nunca va a ser fácil, hermanos. Jesús nunca nos dijo que todo iba a ser bueno y que todo iba a ser lindo. Él tampoco nos dijo que nadie iba a tocarnos. Tampoco dijo que nadie iba a hablar mal de nosotros. Todo lo contrario. El Señor lo expone de una forma muy clara y nos dice nuevamente aquí en este versículo que acabamos de leer, una regla que es muy clara para nosotros, los que nos encontramos sirviendo. Mira un ejemplo más en Mateo 10, versículo 22. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Este es el primer principio del cual parte la enseñanza que estamos poniendo sobre la mesa el día de hoy. Este es el primer principio que nos enseña esta palabra, entre muchos otros principios que están escritos en la Biblia. No te canses de servir. Mira lo que dice, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, lo que yo puedo entender aquí es que no debemos cansarnos de servir, no debemos de cansarnos de ser útiles. Es más, debemos entender que el reino de Dios nos pone las cosas bastante claras, y el sufrimiento y la pena y la aflicción incluyen también en la vida de ser un discípulo de Cristo. Son parte del ser un discípulo. Entonces, todo lo que aquí nos está diciendo es que aquel que se mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. Aquel que se mantenga aún en medio del cansancio que a veces provoca el día a día, el que nosotros queramos dejar de servir, en medio de todo eso nos está haciendo una firme invitación a mantenernos firmes. Dice aquí esta palabra, hasta el fin. Mantenernos firmes hasta el fin, hermanos. Entonces, a mí me confronta esta palabra y no encuentro otro modo de poderlo explicar. Pero mira, es una palabra que quizás suena un poco fuerte, pero hay algo que está claro. Las reglas son claras. Y lo que Dios nos está diciendo, algo que yo pienso, es que el reino de los cielos está lleno de gente útil. Quizás suene un poco fuerte,
Pero mira lo que dice este versículo que leímos al inicio. Dice que alrededor de las 5 de la tarde está hablando de los últimos que llegaron a trabajar. Dice que volvió a la plaza el dueño de la finca y encontró a ellos y a otros que estaban desocupados. Y les preguntó en ese momento qué estaban haciendo. Entonces dice que ellos contestaron: nadie nos ha contratado. En otras palabras, lo que está viéndose en este pasaje es una realidad que está sucediendo en ese momento. Y cuando se usa la palabra desocupado, creo que la realidad de lo que se está diciendo ahí es que el dueño de la finca vino y vio en la plaza que había hombres que podían ser útiles, pero que estaban siendo inútiles. Había hombres que tenían la capacidad de trabajar, pero que estaban ahí sin estar trabajando, es decir, estaban ahí de una forma inútil. Y entonces dice que él les preguntó por qué no están, en otras palabras les está diciendo, ¿por qué no están siendo útiles? Y entonces la respuesta de estos hombres es que nadie les quiere dar una oportunidad de ser útiles. Entonces, todos los que estaban contratados ya antes estaban en una condición útil, estaban trabajando, que pasaron también de una condición inútil a ser personas útiles en ese ejemplo, en esa parábola que el Señor nos pone. Entonces, ese es un llamado para nosotros, es un llamado para mí, es un llamado para ti, es un llamado para la iglesia. En otras palabras, es decir, que el Señor ya nos involucró en las actividades, el Señor ya nos tomó en cuenta. Quizás algunos los llamó antes que a otros de nosotros, quizás algunos de nosotros llegamos al final y a veces pareciera injusto para los que estaban primero, pero esta palabra creo que es muy real hasta el día de hoy. No importa el tiempo en el que nosotros llegamos, no importa el tiempo en el que cada uno de nosotros se integró al servicio dentro de la iglesia, pero lo importante es que el Señor nos consideró útiles y que el Señor ya nos tomó en cuenta, y si nos encontramos sirviendo es porque Él desea utilizarnos, Él desea usar nuestras vidas. Entonces, no nos cansemos, porque a veces eso cansa, ¿verdad? Y a veces cuestionamos al Señor, como en esta parábola. A veces queremos cuestionar a Dios sobre el por qué en medio de todo lo que nosotros creemos que estamos trabajando, que creemos que estamos haciendo, no tenemos lo justo que a nuestro entendimiento parecería correcto. Que el Señor nos diera más porque trabajamos más que otros quizás, pero la realidad es que el Señor paga de acuerdo, como dice esta parábola, de acuerdo a como Él quiere. Entonces no cuestionemos, iglesia, los principios de Dios, porque sería muy difícil que quisiéramos hacer eso, sería imposible que logremos entender cómo es que Dios actúa, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que somos útiles en sus manos. Él quiere utilizarnos y está utilizándonos, y durante ese proceso nos vamos a cansar. Eso es real. Van a llegar momentos en donde nos cansemos, pero esta es una invitación clara. Como les decía, las cosas del reino de los cielos son claras, y el Señor dice que aquel que se mantenga firme, aquel que se mantenga útil, en algún punto alcanzará la salvación. Entonces, iglesia, no se cansen, no te canses, hermano. Dios les bendiga.